nosotros, pues, como hemos visto en la práctica actual, un uso de pronto indiscriminado de esos andrógenos en las mujeres, tanto pues como pueden acceder libremente a ellos, pero también pues formulados por médicos y por ginecólogos. Entonces quisimos hacer la revisión, evaluar la evidencia al respecto y dar pues como unas conclusiones claras. Adelante, Sebastián. Ok, muchas gracias, profe. Y de nuevo, entonces, gracias a ustedes por la participación. Quisimos llamar a esta charla, como ven ahí en pantalla, uso, abuso y mal uso de andrógenos en mujeres. Vamos a empezar por unos conceptos básicos. Vamos a hablar de qué está pasando en el mundo acerca de la utilización de los andrógenos por parte de la comunidad científica, no científica. Y entonces, como dice la doctora Carolina, la evidencia pues que tenemos actualmente a la hora de enfrentarnos a este tipo de medicamentos y a ciertas patologías que vamos a mencionar. Entonces, las hormonas esteroideas humanas se dividen en 5 clases principales: los estrógenos, los progestágenos, los andrógenos, los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Estos utilizan receptores intracelulares. En general, las concentraciones en sangre y en tejidos son bajos, pero tienen receptores con gran afinidad para generar respuesta en los tejidos y en los sistemas. Las otras hormonas, que son las peptídicas, tienen función en receptores que se encuentran en la superficie celular y esas son hidrosolubles. Un andrógeno entonces se define como una hormona capaz de desarrollar y mantener las características sexuales masculinas, que incluyen el tracto genital, las características sexuales secundarias, la fertilidad, y también puede contribuir al estado anabólico de los tejidos. Esta definición se complementa entonces con la fisiológica y bioquímica de que un andrógeno es una sustancia química que se une y activa entonces el receptor de andrógenos. El colesterol es el bloque precursor primario de la construcción de una estructura llamada ciclopentano perhidrofenantreno, que finalmente termina entonces con 19 carbonos, que es lo que produce entonces las características androgénicas. Sabemos entonces que por estímulo de la LH comienza la producción de los diferentes andrógenos a partir del colesterol, y es así como por diferentes vías de la esteroidogénesis se producen productos como la dehidroepiandrosterona, la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenediona. Entonces el ovario, cuando se desarrolla, hace parte principal de la fuente de esteroides en las mujeres y produce andrógenos en respuesta a la estimulación entonces de las células de la teca por la LH. Los principales andrógenos circulantes en pacientes con ciclos menstruales normales son el sulfato de dihidroepiandrosterona, la dehidroepiandrosterona, la androstenediona, la testosterona y la dihidrotestosterona, en orden pues descendente como de concentración en sangre. Aunque abundan en la circulación el sulfato y la dihidroepiandrosterona, las otras hormonas entonces, como la androstenediona, esas tres pueden considerarse como prohormonas que requieren la conversión a testosterona o dihidrotestosterona para generar efectos androgénicos. Entonces, la testosterona se sintetiza en la glándula suprarrenal aproximadamente en un 25%, el ovario produce el otro 25% y un 50% de la conversión periférica de la androstenediona. Entonces, perdón. Durante los años reproductivos, los ovarios son los directamente responsables de 1/3 de la producción entonces de esa testosterona, y los 2/3 restantes provienen de la periferia y se deriva de los precursores entonces de la glándula suprarrenal y de la conversión periférica de la androstenediona. Entonces esas concentraciones séricas de los andrógenos, pues siendo la testosterona libre o la testosterona total, la androstenediona y los otros que ya les mencioné, disminuyen gradualmente en mujeres en edad reproductiva, pero sin disminuir después de la menopausia de una forma marcada. Se ha evidenciado entonces que las secreciones de la dihidroepiandrosterona y el sulfato disminuyen de forma marcada a partir más o menos de la tercera década. Se ha visto que en esas pacientes
aproximadamente de 70 a 80 años tienen una producción del 30% comparándose con mujeres de 20 a 30 años. Y se dice que más o menos las mujeres producen un 10% de la concentración androgénica de los hombres y eso es importante a la hora de uno iniciar una terapia androgénica en las mujeres. Entonces ese ovario posmenopáusico continúa siendo una fuente de producción de andrógenos, pero no producción de estrógenos en la menopausia, y esto es por el aumento de la secreción de la hormona gonadotropina que estimula entonces la esteroidogénesis en las células ciliares ováricas o en las células luteinizadas del estroma. Entonces esa producción de testosterona ovárica permanece relativamente constante incluso después de la menopausia natural, lo que aumenta entonces como esa proporción con respecto a la glándula suprarrenal y a la conversión periférica de la producción de testosterona por el ovario. Entonces, esa testosterona libre que se puede convertir en andrógenos más potentes como la dihidrotestosterona o se puede metabolizar a partir de la androstenediona, se obtiene entonces un espectro de potencias como les muestro en el recuadro de la izquierda, siendo menos potente la dihidroepiandrosterona. Entonces hay tres mecanismos de acción que contribuyen al efecto de los andrógenos. Uno es la unión directa pues, a los receptores de andrógeno, la conversión en ciertos tejidos como el tejido adiposo a dihidrotestosterona, que también se une al receptor único de andrógenos, y la conversión de andrógenos a estradiol, que se une pues claramente al receptor de estrógenos. Así es entonces como se obtienen diferentes cambios y hay diferentes órganos dianas que tienen esos receptores de andrógenos y producen entonces sus efectos. En los genitales externos se ve entonces la diferenciación durante la gestación y maduración en la pubertad, el crecimiento y el incremento de los folículos capilares del vello púbico durante la pubertad en el músculo y en el tejido óseo. Se ha visto pues que esos receptores también tienen efecto promoviendo la densidad mineral ósea, el incremento de la masa muscular, el crecimiento óseo y claramente también el crecimiento pues con respecto a la talla por esa conversión estrogénica de los andrógenos y a su vez que produce también un efecto en la sexualidad aumentando la libido. En el útero, cuando hay acción de los andrógenos a nivel pues, fetal, la HCG estimula esos testículos fetales y ahí es donde pues, se comienza a secretar testosterona, más o menos a la octava semana de vida, y esas altas concentraciones entonces estimulan los conductos wolffianos para diferenciar los genitales internos del varón, que son el epidimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Alrededor de los 6 años comienza a elevarse entonces la secreción de dihidro y sulfato de epiandrosterona, lo que marca entonces la adrenarca bioquímica, y alrededor de los 8 años ya hay suficiente conversión periférica de andrógenos suprarrenales a testosterona y dihidrotestosterona, y eso estimula entonces el crecimiento del vello axilar, el púbico, las glándulas apocrinas y el crecimiento pues en talla. Entonces una de las principales funciones fisiológicas de la testosterona en las mujeres es servir como prohormona para la producción de estrógenos. Entonces eso implica la aceleración en la velocidad del crecimiento, el desarrollo mamario, el desarrollo del vello púbico, axilar y la aparición de la menarca. Entonces, en la pubertad y en la adolescencia, en ese periodo se ha visto que es el más crítico para la salud ósea, debido a que más de la mitad del pico de la masa ósea se acumula en esa etapa, y se ha visto que los andrógenos tienen un impacto importante sobre la salud del esqueleto, en hombres y en mujeres, claramente, aumentando entonces la formación del hueso, disminuyendo la apoptosis, promueve la maduración ósea del condrocito y la osificación metafisiaria, ¿cierto? Ahora bien, se ha relacionado también la concentración de andrógenos con la sexualidad, y aunque en estudios que miden los niveles de hormonas séricas y la función sexual de las mujeres no ha tenido como buena correlación esa concentración y la función sexual, había una evidencia que ha mostrado que puede que haya una leve asociación, pero todavía faltan pues como estudios adicionales para comprobarlo. Los andrógenos también generan entonces
cambios en el humor, en la conducta, tienen función en aspectos neurocognitivos de las mujeres y de los hombres, y hace también entonces importante la función de esos andrógenos a esos niveles. En las mujeres la pérdida de la secreción de andrógenos entonces produce una disminución en el vello sexual, pero también entonces puede tener otros efectos importantes como es la pérdida, cuando hay pérdida, por ejemplo, extrema de andrógenos ováricos o suprarrenales, por ejemplo, cuando hay un panhipopituitarismo, eso puede provocar la pérdida de los efectos asociados, por ejemplo, con la libido, la energía, la masa muscular, la fuerza y la densidad mineral ósea. Entonces, en la literatura se plantea una pregunta y es que si realmente existe un síndrome de deficiencia de andrógenos en las mujeres. Entonces, como les dije previamente, los andrógenos pueden permanecer en niveles no tan bajos en la posmenopausia. Se ha visto que los síndromes de exceso de andrógenos como el hiperandrogenismo, el síndrome de ovario poliquístico son comunes, esos están bien definidos, pero los síndromes de deficiencia de androgénica no está bien definido en la mujer. Actualmente no se cuenta entonces con criterios bioquímicos y criterios clínicos diagnósticos que hagan pues como sospechar este síndrome. Y esos síntomas de la deficiencia de andrógeno no están definidos y la concentración sérica entonces de andrógenos es difícil en ocasiones medirlo, delimitar lo que es normal, lo que es anormal, y si eso entonces está relacionado independientemente con la función sexual de las mujeres. Ahora, la sociedad de endocrinólogos, ellos sugieren no hacer un diagnóstico de deficiencia de andrógenos debido a la falta, como de un síndrome clínico bien establecidos, y datos entonces como objetivos para visualizar la disminución de la testosterona total o testosterona libre, sino que ellos dicen que más bien condiciones que puedan hacer que presenten síndromes de deficiencia de andrógenos. Uno de esos es, por ejemplo, la oforectomía bilateral. Otro es la insuficiencia suprarrenal primaria, el hipopituitarismo y otras causas como es, por ejemplo, la anorexia nerviosa, el consumo entonces de anticonceptivos orales combinados o glucocorticoides que pueden causar una deficiencia relativa de andrógenos debido a la supresión o de andrógenos ováricos o suprarrenales, o aumentar la globulina transportadora de hormonas sexuales, que eso disminuye pues la testosterona libre en sangre. Entonces, ¿qué papel tiene la medición de andrógenos en este tipo de síndromes? Y en la evidencia, pues, habla y en la literatura habla de que hay falta de evidencia pues, para la medición de un solo andrógeno para diagnosticar esa insuficiencia de andrógenos en las mujeres. Y no hay ningún nivel pues, como de andrógeno circulante como para diagnosticar esta condición. Entonces la insuficiencia de andrógeno realmente se acepta en esas 4 condiciones que les dije previamente: hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia ovárica o después de la terapia con estrógenos orales. Entonces, esto es lo que pasa con la testosterona, y es que el menos del 2% circula de forma libre. El resto, aproximadamente el 35%, está unido a la albúmina y a la globulina transportadora de hormonas sexuales, y la mayoría entonces está unida a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Entonces hay unos métodos que pretenden como evaluar la testosterona libre o la testosterona total, y eso es proporciona pues como una estimación de la concentración de la testosterona libre circulante, y es tan difícil medir esos andrógenos en las mujeres porque claramente el nivel de andrógenos en las mujeres es mucho más bajo que en los hombres. Se dice que aproximadamente un 10%. Sí hay estrategias para medir esos testosterona libre y la testosterona total. Uno de esos es como la cromatografía de líquidos y gases y ensayos de espectrometría de masas, pero son exámenes que no son frecuentemente pues, disponibles en el medio y tienen pues sus costos. Entonces nosotros nos hicimos estas preguntas por el problema que la doctora Carolina mencionó anteriormente. Hay gente que está formulando en la práctica clínica y no clínica, especializada y no especializada,
de los andrógenos en las mujeres y nos hicimos estas preguntas: ¿por qué lo formulan? ¿Para qué lo formulan? ¿Cómo lo formulan? ¿Quiénes son los que están formulando? ¿Qué evidencia utilizan para formular este tipo de medicamentos? Pero también qué personas lo solicitan o qué personas son los que generalmente se atienden a este tipo de tratamientos, qué presentaciones existen y cómo está regulado. Entonces, aparecen en internet mucha información, aparecen en las redes sociales muchísima información de estos como andrógenos y toda esta terapia bioquímica. Esta es una de las que tanto encontré, hay muchísimas, les quise traer pues como las que habíamos visto que eran como interesantes, y que por ejemplo aquí mencionan el chip de la juventud como la panacea. La testosterona por implantes para hombres y mujeres dicen que mejora el deseo sexual, la pérdida de grasa, tiene un sueño reparador, mejora la energía, la estabilidad emocional, incluyendo pues como esta cardioprotección que es bien importante pues como en esos anuncios. Medicinas pues como naturistas empiezan a hacer preguntas para que empiecen pues como a responder en los comentarios y empezar a generar publicidad. Aparecen este tipo de publicidades que nos parece pues bien interesantes, llamativas, para ofrecer este tipo de apariencia física, la eterna juventud, nunca envejecer, mejorar los efectos de la libido, de la energía, la ansiedad mineralosa, todo eso lo mencionan en las redes sociales, incluyendo las hormonas bioidénticas que las catalogan como naturales contra el envejecimiento. Y nos pareció pues interesante, y lo que nos llevó pues a esta charla es que están ofreciendo como un chip de testosterona que ellos dicen que tienen muchas acciones, dentro de esas las que les mencionan ahí en la pantalla, y por eso decidimos entonces traerles esta revisión para hablar un poquito de este tema. Hablando un poco de la historia, hubo varios descubrimientos de hormonas sintéticas durante como la edad de oro de la farmacología de los esteroides, y eso fue pues como en las primeras décadas de la Segunda Guerra Mundial. La industria farmacéutica tuvo como un éxito muy bueno en la aplicación comercial de los estrógenos, los progestágenos y los glucocorticoides sintéticos. Y es, por ejemplo, como el descubrimiento del anticonceptivo era en el siglo XVIII, tuvo un premio pues como Nobel y tuvo una aceptación y un descubrimiento nuevo con respecto a ese medicamentos. Y hubo entonces propiedades que descubrieron de forma antiinflamatoria de los corticoides y la cortisona que se siguen utilizando pues actualmente. Entonces todo esto llevó a la investigación de una aplicación de andrógenos sintéticos para identificar un esteroide anabólico, un andrógeno pero sin propiedades virilizantes, y por lo tanto que se pudiera utilizar en mujeres, niños y no solamente en hombres. Entonces en el año 1935, ese año marca pues como el comienzo de la farmacología moderna de los andrógenos, donde se le da el Nobel para caracterizar completamente pues el principal andrógeno, que es la testosterona en los mamíferos, y fue pues como cuando se descubrió. De ahí fue cuando en 1970 también empezaron a descubrir esos andrógenos como una proteína, como una hormona que tiene receptores en muchas partes del cuerpo, que puede ser inclusive ubicua y que puede tener entonces resultados en otros sistemas. Este cuadro se los menciono porque este señor Lucas Cranach evidenció que se estaban generando ese tipo de intervenciones donde estaban buscando la fuente de la juventud. Es donde entonces aparecen en el lado izquierdo mujeres enfermas, ancianas, viejas, pasan entonces pues como por ese lago y por esa panacea que hace que vuelvan a rejuvenecer. Y es donde lleva entonces a los médicos, más o menos en el siglo XX, a tomar pues como conductas para buscar esa eterna juventud. Dentro de esas conductas está el uso de extractos de testículos de mamíferos, la vasectomía unilateral, y por ejemplo me pareció muy curioso, y es que cosían rebanadas de testículos no humanos, casi siempre mencionaban pues los micos en la cápsula testicular de los hombres.
Entonces eso llevó pues como a tomar ese tipo de conductas buscando la eterna juventud. Entonces hay unos términos que deben ser claros a la hora de uno enfrentar este tipo de tema, y es que el uso implica la utilización por parte del usuario por cualquier motivo. El uso indebido entonces de andrógenos implica la prescripción médica sin una indicación clínica válida y fuera de un ensayo clínico aprobado. El abuso de andrógenos es el uso de andrógenos, es ese uso de esos medicamentos con fines no médicos. La literatura lo puede tildar como ilícito, por ejemplo, en el ámbito del deporte, en el fisicoculturismo, en alto rendimiento. Y el mal uso médico incluye entonces la prescripción de andrógenos para la infertilidad, por ejemplo, masculina, que se ha demostrado que tiene ausencia de beneficio en esos pacientes que no tienen, por ejemplo, deficiencia de andrógenos, donde no hay beneficios para disminuir esos síntomas inespecíficos que llaman pues como la menopausia masculina o la andropausia, o en mujeres. Hablamos de unos términos claros, y es que se puede utilizar como reemplazo fisiológico o terapia farmacológica de andrógenos. Esta terapia de reemplazo de testosterona se utiliza solamente para la restitución de andrógenos por la reducción sostenida de la secreción de andrógenos, alcanzando patrones solamente fisiológicos. Y la terapia farmacológica con andrógenos involucra entonces cualquier andrógeno en dosis suprafisiológico, con el objetivo entonces de aumentar los efectos anabólicos como en músculos, huesos o en otros tejidos pues que sean diana. En ese contexto, esa terapia farmacológica, los andrógenos como fármacos hormonales deben ser evaluados por su eficacia y su seguridad como cualquier otra terapia. El uso entonces puede ser para restituir funciones fisiológicas. El mal uso por parte de los médicos o que el hecho de no conocer esa evidencia no los exime la aplicación de este término a esa comunidad científica, y el uso por parte de entidades no reguladas que utilizan, por ejemplo, en este caso, por lo que estamos reunidos hoy, y que son efectos cosméticos que hacen que propongan como objetivos que probablemente no se vayan a alcanzar para tratar de vender este tipo de aspectos, ¿cierto? El uso entonces sistemático de andrógenos se originó, perdón, como una epidemia. Eso comenzó pues como en la élite de Europa, donde el alto rendimiento era importante en los deportes, y eso fue más o menos en la década de los 1950. Y ese abuso de andrógenos se estableció entonces como endémico, donde había plata para sostener ese tipo de medicamentos y sustentar entonces ese mercado lucrativo. Entonces, una vez arraigado en la comunidad, ese uso de andrógenos se extiende pues más allá del deporte. Eso influye entonces en los ámbitos no deportivos, con motivaciones recreativas como las cosméticas, las ocupacionales, para el culturismo. Eso hace pues que se promueva como un ejemplo de una imagen muscular, y en ese tipo de pacientes también lo utilizan mucho. El motivo principal pues del abuso de los andrógenos es pues como la expectativa de los abusadores, basada en las recomendaciones del voz a voz de los amigos, de los entrenadores, de estas publicidades que vemos por internet para obtener esos efectos físicos o psicológicos. Entonces las estimaciones precisas de la prevalencia de este abuso de los andrógenos es muy difícil de calcular, debido a que lo catalogan pues como una actividad ilícita. Y por eso esos datos que les muestro pues en la tabla se tomaron de unos autoinformes no corroborados pues por unas actividades socialmente que no se aprueban. Entonces vemos acá como la población masculina es la que más utiliza este tipo de medicamentos, y hay patrones que son ocasionalmente o que lo han venido utilizando de forma crónica. Esos estudios se hicieron como en unos colegios y en ámbitos, por ejemplo, de gimnasios, donde se les entregaban pues, los formularios a los pacientes y de forma anónima trataban de calcular pues como esas estimaciones. Y en general, pues solamente en los Estados Unidos se estimó que ese mercado de abuso de los andrógenos, eso fue más o menos en los 1990, involucraba más o menos 300.000 usuarios, una facturación aproximadamente de $500 millones anuales.
Y eso fue entonces cuando inicialmente se estaba generando pues como la epidemia y el abuso de estos medicamentos. Entonces vemos cómo ha crecido de forma exponencial este abuso, uso y mal uso. Entonces probablemente en este momento sea muchísimo más el dinero que haya de por medio con este tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué creen que pasa con estas empresas que se lucran de este negocio que parece socialmente aceptado? Entonces, la prevalencia de este uso indebido de andrógenos es reflejado entonces por un desequilibrio entre los factores que les coloco ahí la palabra que impulsa como el marketing, la industria, los promotores, versus entonces la práctica médica, que difiere entonces de la medicina basada en la evidencia, de las mejores prácticas, de la experiencia del clínico y las preferencias pues, del usuario. A eso también le sumamos la ausencia de restricciones entonces por entes reguladores que permite la utilización y la libre venta de estos medicamentos. Entonces el uso indebido y el abuso en el contexto pues, de esas empresas que promueven este tipo de medicamentos, asociado pues como a la restricción que hay con respecto a la prescripción de estos medicamentos, acompaña esa excesiva entonces utilización por parte de los usuarios, y esto pues se ha visto en la literatura que podría ser disuadible en caso de que hayan pues como reglamentos para este tipo de medicamentos, y generalmente es por entes reguladores del Estado o por las aseguradoras, ¿cierto? La autorregulación entonces de las prescripciones de los médicos, basado entonces en la medicina, basada en la evidencia, eso es atacado y eso es más que evidenciado que por las industrias del marketing, de las empresas, de esas clínicas como especializadas, entre comillas, pues en esos temas, y claramente a solicitud del público, porque como les mencioné al principio, ese público comenta y solicita este tipo de terapias claramente engañados o por la información errónea que se manifiesta. Entonces eso se vuelve muy difícil a la hora de uno enfrentar este tipo de pacientes y este tipo de temas cuando generalmente no está regulado. Entonces este tipo de escenarios, como el que nosotros estamos hablando, que es en los andrógenos, pero que puede existir en cualquier otro tipo, no solamente de medicamentos, sino intervención quirúrgica, utilización de materiales por las farmacéuticas, y entre otros, justifica entonces que hagan, perdón, programas educativos que sean sólidos, que sean serios, que hayan investigaciones para identificar beneficios o efectos adversos, claramente pues independientemente de todos esos entes interesados que se lucran, o esas empresas que se lucran de estos medicamentos, para identificar entonces qué es bueno, qué es malo, qué tiene evidencia, qué no tiene evidencia, para nosotros poder tomar conductas y ofrecer este tipo de intervenciones. Mm, Adicional a eso, entonces aparece este término que son las hormonas bioidénticas. Ya tenemos un problema previo que es la utilización inadecuada de los andrógenos como tal. Aparece en este término que es la hormona, que son las hormonas bioidénticas, que la sociedad endocrina la ha definido como compuestos que tienen exactamente la estructura química y molecular de las hormonas que se producen en el cuerpo. Y en la literatura aparece como otra definición, y es que esas hormonas son derivadas como de plantas en general, que son químicamente similares o estructuralmente idénticas a las que produce el cuerpo. Entonces, estas preparaciones suelen contener uno o más hormonas. Dentro de esas están los estrógenos, la progesterona, la testosterona, y a menudo entonces precursores como la pregnenolona, y los llaman entonces hormonas bioidénticas. Entonces, después del WHI y los estudios adicionales pues que estudiaron las consecuencias de la terapia de reemplazo hormonal, empezaron pues como a haber aumentos en la prescripción y la comercialización de forma directa al consumidor de esa terapia de reemplazo hormonal. Es decir, se pueden comprar sin fórmula médica, y adicional a eso hay promoción pues por parte de los medios que les hablo anteriormente, esas preparaciones entre comillas de hormonas bioidénticas.
y ellos los promueven como alternativas seguras, efectivas, y eso ha llevado entonces al aumento reciente en la popularidad de estas hormonas bioidénticas compuestas, pero también por parte de la comunidad científica del cuestionamiento directo sobre el uso de estas preparaciones. Entonces se cree que porque son idénticas, pero de forma naturales tienen menos riesgos, pero no solamente la falta de evidencia respalda que estas afirmaciones son falsas, que esas hormonas no tienen superioridad a la terapia de reemplazo hormonal pues convencional aprobada por la FDA, sino que eso se plantean también riesgos adicionales de su pureza, de su potencia, de la forma en cómo se realizan, se extraen, la potencia y la biodisponibilidad, de la biodisponibilidad que tienen estos medicamentos. Y es entonces como eh, para este tipo como tal de hormonas bioidénticas no existe como una restricción como tal debido a que lo catalogan entonces como suplementos dietarios mmm, de forma pues como, no sé cómo decir, como cínica, lo clasifican como suplementos dietarios, por lo tanto no tiene una regulación estandarizada ni sistemática de cómo se hacen esos medicamentos, para qué se hacen, cuáles son los miligramos que contienen y qué hormonas contienen, por eso, porque son suplementos dietarios. Entonces ahí es donde la literatura y la evidencia desmiente estas afirmaciones debido a que no tienen ningún fundamento, no se han aprobado previamente en estudios, y eso hace entonces que la literatura se pregunte y tenga pues como y genere información con respecto a estas hormonas. Entonces estas hormonas bioidénticas incluyen productos hay unos que son aprobados por la FDA, como la progesterona micronizada, el estradiol, pero hay preparaciones claramente que no están reguladas por la FDA. Entonces muchas farmacias, clínicas y esos vendedores de esos compuestos utilizan el término bioidéntico como para dar a entender a los usuarios que estas preparaciones son naturales e iguales a las sustancias endógenas y por lo tanto son seguras. Entonces esa frase de terapia de hormonas bioidénticas, la FDA y la Sociedad Endocrina lo ha catalogado como un término de marketing y no como un método basado en la evidencia. Esas hormonas entonces son elaboradas por un farmacéutico a partir de la receta de cualquier médico o de alguien que le proponga pues como generar ese tipo de compuestos, y esas presentaciones incluyen la oral, la sublingual, la percutánea como los implantes que les mostré anteriormente, las inyectables y los supositorios. Entonces esa práctica personalizada de esos productos farmacéuticos carece de como una sólida justificación biológica con respecto a la evidencia médica de efectividad. Además, cabe la posibilidad entonces de múltiples efectos de fármacos que se pueden combinar en ese mismo medicamento, y por esas razones entonces la FDA llama pues como la atención en que no se encuentran como datos de la farmacocinética y la biodisponibilidad de estos medicamentos, debido a que eso no está aprobado y no está autorizado pues como previamente y probado en poblaciones anteriores. Entonces, debido a esa falta de supervisión de la FDA, la mayoría de las preparaciones son magistrales, y eso obviamente no se somete a pruebas clínicas de seguridad ni eficacia con respecto a su pureza, la potencia y la calidad pues, de esas preparaciones magistrales, y obviamente eso preocupa a la comunidad científica. La FDA ha hecho pues como estudios con respecto a estas hormonas bioidénticas y han tomado pues como al azar. Hay un estudio que mencionan que tomaron al azar 12 farmacias y identificaron entonces cuáles eran los compuestos que habían, cuál era como la disponibilidad, la eficacia, si realmente lo que promocionaban era congruente con lo que se encontraba en esos medicamentos, y se encontró entonces una tasa de falla del 34%, cuando en general, cuando la FDA lo hace en medicamentos que realmente están reguladas,
encuentra una tasa de falla menor al 2%. Entonces es un porcentaje muy grande en el que esos compuestos pueden estar fallando. Entonces los defensores de estas terapias de hormonas bioidénticas afirman entonces que los compuestos contienen hormonas derivadas de las plantas y por eso son como más seguras. Dicen que proporcionan una mejor tolerabilidad de administración que la terapia de reemplazo hormonal usual, que estas hormonas son personalizadas y contienen ingredientes más seguros que los aprobados por la FDA, que estas están compuestas y tienen un menor riesgo de cáncer de mama, inclusive lo menciona en la literatura, que tiene un menor cáncer, una menor incidencia de cáncer de mama que la terapia de reemplazo hormonal de la FDA. Y esto carece de evidencia objetiva, no hay estudios científicos que puedan corroborar estas afirmaciones y el uso de estas terapias personalizadas versus la terapia de reemplazo hormonal aprobada por la FDA, eso sigue siendo tema de debate siempre. En la prensa que promociona este tipo de evidencia no especializada, la literatura de medicina alternativa, porque también se utiliza en ese ámbito, en los métodos, en los medios de comunicación y claramente en la comunidad científica no informada. Estas son las preparaciones que se encuentran. El parche de testosterona, pues los que hay en la literatura médica, ¿cierto? Los parches de testosterona, que son los que más tienen estudios, ofrecen pues como una dosis más o menos de 300 microgramos, pero esos parches pues ya no se encuentran actualmente, inclusive en Europa ni en Estados Unidos. Se ha visto pues que eso ya está como descontinuado. La otra es la crema o el ungüento al 1%. Se dice que generalmente se debe aplicar pues como una décima parte de la dosis prescrita en los hombres, debido a que esa concentración de las mujeres es un 10% de la concentración de los hombres. Yo encontré en una farmacia pues de acá de Colombia que la caja la vendían como en 540.000, no sé si la tienen o no, pues porque no pregunté, pero encontré que eso lo promocionan pues en Colombia. El otro es el parche de testosterona masculino. Eso tiene claramente una dosis más alta de testosterona y no se recomienda entonces en las mujeres debido a que esa concentración es muy alta. Y no se recomienda cortar, por ejemplo, esos parches, ya que no hay como estudios que como que evalúen la biodisponibilidad de la testosterona restante. Hay formulaciones orales, inyectables, que son pues como las más comunes. En Colombia, esa testosterona está aprobada pues, por el Plan Básico de Salud en todas las concentraciones y formas farmacéuticas. Esto lo encontré en el INVIMA. Ellos tienen entonces reportado la testosterona inyectable de 250 miligramos, que es el enantanato, perdón, y el undecaonato de testosterona, y de 100 miligramos, que es el propionato. Los parches transdérmicos, que ya no se encuentran, como ya les dije, de 24.3 miligramos y 12.2 miligramos, y las cápsulas de 40 y 250 miligramos. Esta es una alerta que generó la FDA con los andrógenos. Los estudios pues, que ellos mencionan son en hombres, pero claramente también existe este riesgo en la mujer, que es el riesgo de infarto y del ACV. Ahora, ¿qué tenemos actualmente con esta terapia de los andrógenos? Yo les había mencionado previamente que no había como una correlación entre la concentración de andrógenos en las mujeres y la función sexual. Este metaanálisis salió el 25 de febrero del 2022 y ellos dan como una luz de que probablemente haya una asociación entre esos niveles de andrógenos en las mujeres y la función sexual. Ese artículo pues todavía no está revisado, se los dejo para que si les interesa lo revisen. Tiene unas conclusiones pues interesantes que yo creo que es importante revisar al contexto pues de la evidencia actual. Entonces, la terapia con andrógenos no está aprobada entonces por la FDA como para ninguna patología en especial,
pero hay evidencia que apoya esa terapia con andrógenos en ciertas pacientes, especialmente de las que tienen la disfunción del deseo sexual hipoactivo, que ese es como el que tiene más evidencia, pero en general, como recomendación universal, no hay una indicación precisa para el uso de terapia de andrógenos. ¿Por qué? Porque la eficacia es limitada, pues, la comprobación con placebo y con esos andrógenos, todavía falta pues como la evidencia, un poco más de evidencia para sustentar la utilización. La idea es discutir la terapia con andrógenos con una paciente, eso debe incluir toda la explicación completa de los beneficios, de los riesgos potenciales. Las mujeres deben comprender entonces que los datos de la seguridad y la eficacia son limitados, incluido pues como esa terapia a largo plazo o el uso concomitante con los estrógenos. En las pacientes posmenopáusicas, que es donde más se ha estudiado la terapia con testosterona, el tratamiento entonces para la disfunción sexual femenina es lo que más tiene evidencia, adicionando pues la testosterona a pacientes con o sin terapia pues con estrógenos. En pacientes o en mujeres que experimentan la menopausia natural o como resultado, por ejemplo, de una forectomía, se ha visto que mejora la función sexual en unas revisiones sistemáticas y en unos ensayos clínicos aleatorios. Y en la mayoría, pero no todos, se ha visto pues como una mejoría con respecto a esa función sexual. ¿Qué dice la práctica actualmente? Que rara vez se utiliza la testosterona en este tipo de ámbitos, pero generalmente se utiliza entonces en esas pacientes perimenopáusicas o posmenopáusicos con la libido baja, claramente asociado pues como una angustia o una afectación en la calidad de vida y que no tengan contraindicaciones, pero que se hayan intentado pues como otras estrategias de intervenciones en el tratamiento. Eso incluye pues la terapia sexual, el uso de ayudas sexuales como los dildos, los libros, la medicación pues antidepresiva, y al menos pues ellos mencionan o la literatura menciona como una visita terapéutica sexual antes de empezar este tratamiento farmacológico, ya que eso puede ser una intervención pues como eficaz a la hora de uno iniciar un tratamiento pues con andrógenos en este tipo de pacientes. Entonces, las formulaciones y la evidencia pues eso varía según los estudios. El parche de testosterona, como les dije, es el que tiene pues como más evidencia, no se encuentra actualmente. Se hicieron pues esos estudios con placebo, donde se administraba entonces de los 300 microgramos días de testosterona en esas pacientes que presentaban el trastorno de deseo sexual hipoactivo. Esas pacientes todas estaban física y psicológicamente sanas, estaban en la menopausia o en la perimenopausia y no tenían pues como otra etiología de este trastorno, y se vio que tenía pues como una mejoría con respecto a la función sexual evidenciado por encuestas. Los resultados de los otros ensayos pues que informan, por ejemplo, el gel con respecto al placebo, se demostró pues que no había pues como mucha mejoría con respecto a la función sexual de las mujeres, pero se ha utilizado pues a lo largo de la historia. Se ha demostrado pues que otro andrógeno, que es la de hidroepiandrosterona, administrado pues como sistemáticamente, mejora como el interés, la satisfacción sexual en mujeres con insuficiencia suprarrenal, pero se ha visto que no es efectivo en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas de forma natural. Entonces, esa dihidroepiandrosterona se ha estudiado para el tratamiento de la disfunción sexual en esas mujeres con menopausia natural o quirúrgica, y no se evidenció pues como ningún efecto adicional si las pacientes tenían una menopausia natural o quirúrgica. Entonces, la de hidroepiandrosterona no se recomienda generalmente. Entonces, estas dos guías, una es la terapia de andrógenos en mujeres. Eso es como una guía de práctica clínica donde hay muchas sociedades. Dentro de ellas está la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, la Sociedad Europea de Endocrinología,
la COG, ellos se reunieron y trataron de generar esta guía que salió en el 2014, y esta otra es la declaración, pues como de un consenso global de uso de la terapia de testosterona en las mujeres, que salió pues en el 2019. Esto es como la última evidencia que hay actualmente para ese uso de andrógeno en las mujeres, y de ahí saqué unas recomendaciones pues puntuales, que es lo que nos reúne hoy, que es el uso de los andrógenos en las mujeres, porque hablan de muchas otras recomendaciones, incluyendo cómo medir la testosterona, a qué mujeres medirlo, después de cuánto tiempo, por ejemplo, después de inicio de una terapia se puede medir. Pero yo traje unas que yo creo que me parecen importantes a la hora de enfrentarnos, por lo menos nosotros, a este tipo de pacientes. Y es que, por ejemplo, ya está más que claro, y ellos recomiendan que el uso generalizado de la testosterona no se recomienda en pacientes con infertilidad, con disfunción cognitiva, con disfunción cardiovascular, con disfunción metabólica, ni para mejorar entonces la salud ósea o el bienestar de la paciente. Solamente recomiendan las dos guías y el consenso iniciarlo en pacientes con disfunción sexual, específicamente para el trastorno del deseo sexual hipoactivo. No se recomienda el uso generalizado entonces de la dehidroepiandrosterona para mujeres, porque las indicaciones son inadecuadas, hay falta de evidencia y seguridad a largo plazo de la dehidroepiandrosterona. Tampoco se recomienda de forma rutinaria el tratamiento en mujeres con niveles bajos de andrógenos debido, por ejemplo, a las patologías que les mencioné anteriormente, que es el hipopituitarismo, la insuficiencia suprarrenal, la oforectomía bilateral u otras patologías que puedan provocar disminución de andrógenos en las mujeres, porque estas terapias serían a largo plazo, pero se ha estudiado más o menos hasta 6 meses, encontré por ahí evidencia y literatura que menciona hasta 24 meses, lo que entonces limita la utilización de esta terapia en este tipo de enfermedades. La terapia entonces de testosterona para estas pacientes que tienen este trastorno de disfunción del deseo sexual hipoactivo, mencionan entonces que son pacientes jóvenes, como ya les mencioné anteriormente, y sugieren una prueba más o menos de 3 a 6 meses con dosis de testosterona en esas mujeres posmenopáusicas que solicitan esa terapia, que sea correctamente diagnosticada y que la terapia no esté contraindicada. Si después de esos 3 a 6 meses no se ve una mejoría, se recomienda entonces la suspensión del medicamento. Entonces, la terapia con testosterona, ellos dicen que debería utilizarse en dosis que se aproximan a las concentraciones fisiológicas premenopáusicas, y ese ejerce pues como un efecto benéfico sobre la función sexual de las mujeres, que eso incluye pues como eh, aumento como en las encuestas de satisfacción sexual, la excitación, la función orgásmica, el placer y la capacidad de respuesta pues, sexual con este tipo de medicamentos. Entonces, debido a que la mayoría de los estudios que informan sobre la función sexual reclutaron mujeres evaluadas con este trastorno, no se recomienda la utilización de los andrógenos en otro tipo de disfunción sexual que no sea el que les mencioné anteriormente. ¿Qué tampoco recomiendan ellos? Recomiendan la aplicación de presentaciones inyectables o gránulos o presentaciones subcutáneas, como hablamos anteriormente, porque generalmente presentan concentraciones sanguíneas suprafisiológicas de testosterona o pueden tener preparaciones compuestas, y claramente eso no está regulado. Esos datos que ellos analizaron y los estudios que analizaron dicen que no respalda el efecto del tratamiento con la testosterona para mejorar la densidad mineral ósea de la columna vertebral, de la cadera, del cuello femoral. Inclusive entonces ellos dicen que no se recomienda cuando las pacientes presentan este tipo de afecciones. Las recomendaciones con respecto a los efectos mamarios, no se ha visto pues que aumente
como la incidencia de cáncer, pero eso es porque no se han hecho estudios a largo plazo que evidencian entonces cuáles son esas consecuencias en mama, pero se ha visto que aumenta un poco la densidad mamaria en la mamografía. Entonces los datos disponibles actualmente sugieren que esa terapia con testosterona transdérmica a corto plazo no afecta pues el riesgo de cáncer de mama y que no deberían utilizarse las presentaciones que son recomendadas para hombres, a menos que no haya pues nada en el medio que se pueda utilizar para las mujeres, siempre y cuando teniendo pues como esa premisa de que la paciente, de que la mujer tiene aproximadamente un 10% de la concentración de los hombres. Entonces, esas terapias con compuestas de la testosterona bioidénticas no se recomiendan tampoco, inclusive en el tratamiento de ese deseo sexual hipoactivo. Lo hemos mencionado muchas veces y es por la falta de evidencia de la eficacia y la seguridad, aunque ellos mencionan en un apartado que si no hay nada más y la paciente realmente lo solicita, es una paciente sana, se habla con la paciente, inclusive ellos dicen, lo puede utilizar siempre teniendo en cuenta pues como los efectos adversos, secundarios y las recomendaciones dadas anteriormente. Estos es como los efectos secundarios y complicaciones que se han encontrado en las pacientes que utilizan pues los andrógenos y estas terapias. Se ha evidenciado hipertrofia miocárdica, miocarditis, muerte súbita, alteración con el trastorno, perdón, en el perfil lipídico. Los pacientes pueden presentar policitemia, alteraciones neuropsiquiátricas, trastorno del ánimo, agresividad, inclusive pues amenorreas y oligomenorreas por esa conversión entonces a los estrógenos y a las hormonas sexuales femeninas. Entonces, nos pareció muy importante este tema y para que nos llevemos para la casa, y es que realmente no hay indicación aprobada para la formulación de andrógenos en mujeres, excepto, y eso es por una evidencia, pues, y por ensayos clínicos que se han utilizado en esas pacientes solamente que tienen disfunción del deseo sexual hipoactivo, que están previamente sanas, que se les hayan realizado todas las terapias iniciales y las pacientes estén pues, de acuerdo con el uso de andrógenos, teniendo en cuenta los riesgos y las complicaciones. La idea es promover la aceptación y la práctica de la medicina basada en la evidencia para obtener esos mejores resultados en los pacientes, para actuar entonces en consecuencia de la mejor información con la que se cuente actualmente. Entonces la idea es promover espacios de investigación, no solamente de este tema, sino donde la evidencia no sea tan fuerte y no haya información acerca de las prácticas clínicas inseguras, y eso ayuda entonces a que los entes gubernamentales y la vigilancia y la adopción entonces de prácticas seguras. Entonces ante la duda no hay duda. Eso es una premisa que se utiliza mucho y que yo lo he escuchado varias veces. Ante la duda no hay duda, siempre consultar con la mejor evidencia, entonces para tomar entonces decisiones con nuestros pacientes, siempre para obviamente mejorar su estado de salud y evitarles pues como iatrogenia. Gracias.